La imaginación de José Carlos perdura desde los 5 años, cuando comenzó a trazar líneas y figuras que con los años se convirtieron en obras de arte. No hay día en que el artista sueñe, imagine y elabore un dibujo. Es su talento, perseverancia y perfeccionismo lo que lo llevó a ser un profesional. Yo jamás he tomado ninguna clase de dibujo. El talento que yo tengo es así, empírico, por decirlo así, nada más viendo de videos, de colegas, cómo combinan los colores, cómo hacen las líneas. Con lápices, plumones, colores y una aguda imaginación, Carlos retrata a otros artistas, obras de arte, portadas de discos, parejas o paisajes. Yo he tratado de sacar todo, he tratado de que salga todo tal cual me lo pide el cliente. Y pues hasta ahora no he recibido ni una queja. Pero lo más importante es que regresa a la vida a seres queridos. Pues retratos, más que nada. Familiares, paisajes, mascotas, retratos póstumos, que agradezco mucho que me confíen en ese tipo de detalles porque es el valor sentimental que eso tiene. José Carlos destaca entre otros artistas porque no se le escapa ningún detalle, así tenga que invertirle más horas de su tiempo. Mucha gente sabe que lo duro que es esto, no es fácil, te cansas, es mucho cansancio, mucho tiempo invertido, pero sí, más que nada, vale la pena, trato de que valga siempre la pena. El lienzo más grande está en su mente, su perseverancia es la perfección de sus trazos y los agradecimientos de sus clientes son los matices de su autoconfianza. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.